Hoy pues estamos de manteles largos por varias razones. La primera, pues por regresar a esta segunda temporada y también por tener este capítulo que habla de la presentación de un programa muy importante para el Instituto Oviedo dentro de los esfuerzos de innovación, de reestructura de nuestro instituto, pues se han arrancado varios programas internos y entre ellos pues es el programa de música que con mucho gusto nuestros invitados nos presentarán el día de hoy. Y ese es el tercer motivo por el cual estamos de manteles largos, pues por los invitados que nos acompañan. Normalmente en Conversando con el Director tenemos uno o dos invitados, en este caso tenemos más y pues les doy la bienvenida con mucho gusto. Nos acompaña Paola Rebollo, directora del Centro Cultural Sor Juana. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. También está con nosotros la maestra Edna Valles, que es directora del coro del Instituto Oviedo. Bienvenida. Hola, gracias. La maestra Lucy Muñoz, maestra de música en preescolar. Bienvenida, Lucy. Muchas gracias, buen día. El profesor Luis Carpio, director del ensamble de rock y también profesor de música en primaria. Hola, Luis, hola. bienvenido. Gracias. Y el profesor Humberto Pérez, director del ensamble sinfónico. Bienvenido, Humberto. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal todos? Buenos días. Pues es un gusto que estén en este capítulo de Conversando con el Director para hablar precisamente pues, de la consolidación de este programa propio de música del Instituto Oviedo. Antes de entrar en materia, antes de entrar en esta cuestión del programa, me gustaría que nos permitan conocerlos un poquito. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Cómo ha ido surgiendo su experiencia en la música? Si gustan, empezamos por Edna. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, les platico un poquito. Yo soy licenciada en música, estudié en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, yo soy de allá. Y pues ya tengo más de 12 años, 10, 12 años cantando ópera. Soy licenciada en música con especialidad en canto. Y bueno, yo canto ópera desde que era estudiante. Mi primera oportunidad fue en una ópera llamada La Traviata de Giuseppe Verdi, donde hice ahí un pequeño papel de Anina con grandes solistas de aquí de México. Después me vine estudié en Nuevo México, en Estados Unidos, con un tenor de la Universidad de Nuevo México, en Las Cruces. Y me vine a vivir a León hace como 5 años, ya casi 5 años. Y desde entonces formo parte del coro del Teatro del Bicentenario, en el que he tenido oportunidad de presentarme pues, como corista en diversas producciones de ópera y afortunadamente también como solista me han llamado ya en un par de ocasiones. Y bueno, yo pues aparte de mi ejercicio como cantante, pues también la parte de dirigir coros es algo para mí que me apasiona, que me gusta mucho. Y pues tuve aquí en León mi primera oportunidad gracias aquí al maestro Humberto, que comencé a trabajar en la institución de Trinitate Filarmonía dirigiendo el coro. Y después llego aquí a Oviedo a formar el coro del Instituto Oviedo, que es en lo que estamos trabajando. Actualmente el coro se lleva a cabo en primaria mayor, nada más, y es parte de su materia de música. Entonces, pues es lo que yo hago. Para mí es muy importante ser cantante activa para que sea eso lo que pueda transmitir a los alumnos. Entonces, es a lo que me dedico, cantar y dirigir coros. Muchísimas gracias, Edna. Bienvenida nuevamente. Gracias. Humberto, adelante. Pues, ¿qué te digo, Mauricio? Soy Humberto y ya, la verdad. Bueno, mira, quiero que te hable de mi trayectoria, de mi formación. Yo me formé como humanista en Salamanca, en España. Y luego, pues ya me vine para acá con muchas ganas de hacer música. Entonces me formé como organista primero, y música antigua, clavecín, y después como pianista. Después de eso ya tuve varias incursiones acá en León, en la escena cultural, fundando una escuela que se llamó el Liceo de Música de León, a la par que se fundaba todo este programa, estos programas grandes de orquestas infantiles y juveniles, al que fui llamado para fundar la primera institución de este tipo en Guanajuato. Y bueno, ahí estuve 10 años de director en este programa que mencionaba Edna. Posterior a eso me he dedicado a buscarme a mí y a buscar la verdad. Entonces ahora estoy
ponían un programa de Juan Sebastián Bach, de su obra integral de órgano con el maestro José Suárez en Guanajuato, y dirigiendo el ensamble del Instituto Oviedo, que tiene una historia muy interesante que ya comentaremos después, con muchos asegúnes. Pero estoy muy contento de estar haciendo esto ahora, y te digo, ahorita lo que me dedico es a buscarme a mí, a buscar la verdad y a colaborar en los proyectos en los que les resulte interesante que yo meta la mano, ¿sí? Ya está, ¿qué más? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Con eso es más que suficiente, con esa disposición. Lucy, adelante. Bueno, yo comencé desde los 12 años en el coro de la Casa de la Cultura de aquí de León, Guanajuato. Soy originaria de aquí. Siempre me gustó la música desde niña, que pues yo admiraba a mis maestros del coro. Me gustaba mucho pues la manera en que ellos impartían la clase, era de una manera muy humana, muy divertida, y desde entonces supe que mi vocación era pues ser maestra de música, así en general. Sin embargo, bueno, pues el destino me llevó a estudiar psicología. Estudié en la Universidad de Guanajuato, egresé de ahí, me titulé como psicóloga educativa, y me di cuenta que es muy importante para el desarrollo emocional integral de los niños la música. Mi anteproyecto de tesis, de hecho, fue sobre el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas en niños que participan en coros. Y precisamente ahí se veía cómo los niños iban mejorando su rendimiento, iban mejorando en el aspecto emocional. Entonces, bueno, pues desde entonces, 2009 más o menos, comencé a dedicarme a todo esto de los coros, de las clases de música, y me ha gustado mucho lo que es el área de preescolar, que es con los más pequeñines, que bueno, pues no muchos les gusta o tienen como el valor de enfrentarse con ellos porque son muy pequeños y es difícil, pero pues ahora sí que es divertirse, ¿no?, con ellos, y me gusta mucho este trabajo. Bueno, pues también he tomado algunos cursos de canto, tanto con coaches vocales, con un maestro que se llama Mario Guiot, es barítono. Y bueno, pues me ha gustado mucho también esta parte de los coros. Pues ya como adulta estuve en el coro del Teatro del Bicentenario, fue el último coro en el que participé, en diferentes producciones de ópera, oratorios, y bueno, pues actualmente ya no participo en dicho coro, pero pues tengo algunos proyectos de ensambles musicales. Muy bien, Lucy, muchas gracias. Me imagino entonces que pues ustedes ya se han conocido en otros escenarios, en otros espacios. No se conocieron aquí en el instituto, ¿verdad? No. Ya se han encontrado en algún momento. Muy bien, Sí. Luis, adelante. Bueno, yo, a lo mejor no tan metido en el ambiente de ellos, pero desde hace 17 años aproximadamente empecé a tocar en bares, restaurantes, aquí en la ciudad. Aquí me empecé a mover a Salamanca, a Celaya, Irapuato, a todos ellos. Y a la par de estar tocando, obviamente yo empecé a tomar también más clases privadas con maestros. Estuve también en algunos diplomados en la escuela de música. Y como con esa necesidad de aprender y aprender y aprender y aprender más, por lo mismo de que quería crecer mucho en ese ambiente musical, ¿no? Y lo mismo que yo creo que todos lo decimos, que desde chiquitos también, pues mi abuelo era súper bohemio, entonces las fiestas de los fines de semana en casa de mi abuelo eran bohemiado, así enorme con la guitarra, y fue lo que a mí me llamó. Mi especialidad es la guitarra. Ya después de tanto tiempo de estar ahí tocando y todo, y de tomar clases con algunos, precisamente uno de mis maestros me pidió que lo supliera dando clases, y bye, o sea, me enamoré. Ya quise quedarme todo el tiempo dando clases y tocando. Entonces llevo más de 10 años también dando clases, aprendiendo mucho, porque hasta la fecha sigo tomando cursos de lo que encuentre, y tocando, aprendiendo y enseñando. Ahora sí que eso es lo que yo hago. No en el ambiente orquestal. He tocado una vez con orquesta, eso sí, ha estado muy padre. Obviamente con un grupo de rock, ensamblarlo con orquesta, va apenas la primera, pero todo muy a gusto. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y bueno, yo creo que resulta bien interesante de esta experiencia que ustedes nos comparten un poco de cómo ha sido su desarrollo en la música, pues precisamente la variedad de escenarios, la variedad de espacios en donde han estado. Me gustaría preguntarles, ¿cuál fue esa experiencia determinante en su vida para decir, me quiero dedicar a la música?
desde el canto, desde el rock, desde la orquesta, ¿Y cuál es la importancia que ustedes consideran que tiene el estudio de la música en la escuela? Ya tú, Lucy, nos platicabas un poquito del estudio que hiciste en tu anteproyecto de tesis. Entonces, mi primera pregunta iría en esas dos líneas. ¿Cuál es su primer contacto que recuerdan con la música en donde dijeron, me voy a dedicar a esto? ¿Y cuál es la importancia de estudiar música en la escuela? ¿Quién quiere comenzar? Bueno. Adelante. Yo creo que mi primer contacto, bueno, fue desde muy chica. A mi mamá le gustaba mucho ponerme música clásica y recuerdo mucho también en Charlie Brown salía el niño que tocaba el piano y yo quería ser como él. Entonces, de muy pequeña supe que quería estudiar música. Me gustaba mucho. Yo todo el momento que podía cantaba, tenía mis instrumentos de juguete y me gustaba. Y con mis maestros de música, jugaba con las muñecas a que eran mi coro, ¿no? Entonces, creo que es algo que ha sido parte de mí. Y bueno, sí hubo un momento crucial en mi vida en donde me di cuenta que era lo mío y que supe que me estaba ayudando la música. Desafortunadamente, cuando tenía 13 años, mi mamá falleció. Y bueno, pues yo quedé con mi papá y con mis hermanos y yo tenía un promedio escolar bajo. La verdad me costaba mucho trabajo las matemáticas, no daba una. O sea, lo que eran fracciones, lo que era el álgebra, me costaba mucho trabajo. Después fue cuando entré al coro infantil y nos comienzan a dar la clase de solfeo. Entonces me doy cuenta que a través de los compases pues era álgebra, eran fracciones, eran matemáticas. Entonces tiempo después, un año después, yo comencé a subir mi promedio en la escuela. Tanto porque, bueno, emocionalmente eso cubría para mí ese hueco, que bueno, era como el contacto que yo tenía con mi madre. Pero también en la cuestión de la lógica matemática me ayudó a entender muchísimo mejor el álgebra. Entonces yo de alguna manera lo sabía, pero era muy chica como para expresarlo de esta manera, ¿no? Y fue por eso que también hice el anteproyecto de tesis sobre este tema, porque dije, bueno, a través del solfeo los niños pueden aprender esta parte a través de la rítmica, a través de las figuras, de los valores, pues hacer fracciones, hacer álgebra, ¿no? Hacer ecuaciones. Entonces, yo creo que esto ayuda mucho a desarrollar este tipo de habilidades. Incluso el maestro del coro nos platicaba un poco sobre las diferentes obras, las diferentes épocas. Entonces, ya cuando llegaba a la clase de historia, yo decía, sí, porque en ese entonces Mozart o Beethoven o el compositor que fuera. Incluso cantábamos una canción de un poema de Mario Benedetti, Te quiero, y pues ya en el libro español sale el poema, yo lo conozco, ¿no? Entonces, esto aportó mucho a mi formación, tanto emocional como académica. Enriqueció bastante en diferentes, no solamente como en las matemáticas o en la clase de música de la escuela, sino en diferentes materias. O sea, fue muy, muy integral para mí. Okay, fíjate qué interesante lo que nos compartes, cómo efectivamente, no solo para aquellos niños y niñas jóvenes que tengan vocación hacia el ámbito musical, sino para todos, el estudio de la música tiene estas implicaciones, ¿no? Y cómo puede favorecer. Digo, Pitágoras ya desde hace mucho hacía esta relación entre la música y las matemáticas, pero cómo desde tu experiencia, desde cómo lo viviste de niña y cómo viviste el impacto de la música, has podido trasladar esta experiencia al estudio y también pues a la devolución, ¿no? hacia los estudiantes. ¿Quién más nos quiere compartir? Pues a mí me pasó algo muy, muy similar a lo de Lucy, sobre todo con las fracciones, pero a mí me pasó de adulta. Yo no tuve la oportunidad de estudiar música formalmente de niña, a pesar de que mi familia se compone de músicos y cantantes y siempre, igual que Luis, en mi casa se arman las bohemias, pero todo muy, pues sí, muy casual, nadie habíamos estudiado música formal. Y pues a mí siempre me costaron precisamente las fracciones y lo entendí hasta que tomé un curso de pedagogía musical. Entendí esta cuestión de la división y la multiplicación en las matemáticas y dije, si alguien me hubiera explicado esto cuando estaba en tercero de primaria, no hubiera sufrido tanto con las fracciones, ¿no? Entonces, bueno, yo supe que quería hacer música toda mi vida en el momento en el que me invitaron a una ópera. Era yo estudiante de la licenciatura
y me invitan como a hacer una pequeña parte en una ópera. Y bueno, esa semana me divertí, aprendí muchísimo de los solistas, del montaje, todo. Y al final de la semana me dice el director de la orquesta, oye, ¿ya pasaste por tu cheque? Y yo así, no manches, aparte me van a pagar. No puede Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí, entonces fue así como ese día dije, estoy por el camino que quiero, porque no me ha costado un esfuerzo así que tenga que sufrir para hacerlo, y aparte me están dando un cheque. Entonces ahí sí dije, de aquí soy. Pero precisamente fue hasta que empecé a estudiar la pedagogía musical que entendí las cosas de esta manera, como dice Lucy, de la lógica y la matemática. Y en ese curso a nosotros nos trataron como a los niños, ¿no? Y fue así, hacer las actividades en el piso, nosotros ya adultos, yo tenía 19, 20 años, y fue nosotros tirados en el piso, nosotros haciendo las actividades, y entendí cómo se hace, cómo se lee, porque ya en la licenciatura, pues yo venía en ceros y fue así de que la negra vale un tiempo, la blanca vale 2 tiempos y órale, hazlo, pero no lo entiendes. Entonces, ya que lo haces con tu cuerpo, dices, ah, mira, sí es cierto. Y luego te lo explican y dices, ah, mira, sí es cierto. O sea, te van cayendo los 20, pero la parte de hacerlo desde tu experiencia, desde tu cuerpo, desde entenderlo, es muy importante. Y obviamente si lo hacemos desde que los niños están chiquitos, les vas abriendo estos canales y van siendo de alguna manera más receptivos a esta información, no solo en la música, sino en las matemáticas, en la historia y en las demás materias. Claro, y sobre todo esto que nos comentas de cuando comenzaste a estudiar pedagogía musical, el hecho de permitirte regresar o sea, hacer las actividades como un niño te permite también conectar, ¿no?, con las necesidades que tienen los chiquitos a la hora de aprender música. Aquí tengo un problema de lo que ustedes me comentan, o sea, me comentan que los problemas matemáticos los resolvieron a través de la música, pero yo pienso en mi caso, yo soy malo para las matemáticas y para la música, entonces, como que ¿cuál sería la solución? Adelante, Luis. Es que no todos podemos ser buenos para todo. Bueno, por eso me dediqué a las humanidades. Ya, muy claro. Bueno, yo, como les comentaba también de mi familia, de las dos partes, familia de mi mamá, todos súper cantantes, nadie estudiado, yo creo que eso coincido con Edna, perdón. Nadie estudiado, pero todos cantaban todo el tiempo. Y por parte de mi papá, en coros de iglesia todo el tiempo. Entonces fue algo que desde chiquito lo veía, pero no me llamaba la atención. Hasta el momento que descubrí esas cosas que se llaman endorfinas, que fue cuando agarré la guitarra y pude tocar X tiempo, no sé, a lo mejor media hora completa, acompañando a alguien que cantara. Es como una especie de explosión en el cerebro y yo dije, esto es lo que quiero, o sea, no quiero nada más. No había nada más, también en la familia, mucha gente que le gusta el fútbol, jugué fútbol y como que, pues está padre, ¿no? Pero a mí nunca me pasó esa sensación tan rara que me dio la música. Entonces a partir de ahí fue cuando yo decidí que sí que quería mucho liberar todo el tiempo esas endorfinas. Y esto se empezó a dar primero, obviamente, con el hecho de tocar y tocar y tocar y tocar, y luego también con el hecho de cuando le cambia la mirada a un alumno, sea pequeño, mediano, grande, a alguien ya de 70 años, 80, pero que les cambia la mirada cuando entienden algo, eso también es como una especie de endorfina así de wow, o sea, logré que entendiera algo, y eso fue lo que a mí, por parte de la música y por parte de la enseñanza, dije, esto es lo mío, ¿para qué busco otra cosa? O sea, no quiero buscarle ya, con esto estoy feliz. Y una parte del pago muy bonita es la endorfina, y la otra parte del pago obviamente muy bonita, pues también cuando ves que sí es algo redituable, como en todo. Si te esfuerzas mucho y le dedicas y estudias y avanzas, es algo redituable. Entonces ahí también, y el apoyo en casa, que sí había de, bueno, pues quieres ser músico, pues adelante, pero estudia. Okay. Oye, ahorita respecto a lo que comentabas, me surge una pregunta. Cuando comentabas de los alumnos de 6 o 70 años, ¿todo el mundo en cualquier etapa de su vida puede estudiar música? Sí, tiene la disposición de hacerla, claro. Okay. Sí. Y sobre todo lo que mencionabas ahorita de soy malo para las matemáticas y para la música. Yo pienso que nadie somos malos para nada, simplemente es una falta de interés o
o sea, algo que cuando algo te interesa, pues lo atiendes más, ¿no? Entonces yo siempre pongo el ejemplo de la cocina. Yo soy muy mala para la cocina, se me quema, me queda crudo, Paola lo sabe. Bueno, pero el otro día estuvimos en un taller de gastronomía y hizo una salsa en muy molcajete. buena. Pero cuestión de práctica. Es precisamente eso que Paola menciona, cuestión de práctica. Si a ti te interesa la música, vas a decir, ok, quiero aprender. Y voy a clases, voy con un maestro y aprendes. Entonces, así como yo puedo aprender a cocinar, ¿qué tengo que hacer? Ir a clases, tengo que poner mi tiempo en eso. Y es eso. Mientras te guste, tengas 6 años, tengas 70, si te gusta, le pones el interés que necesita y buscas un maestro que te guíe. Obviamente YouTube ahorita nos está ahí, yendo a la par con la competencia, pero buscas un maestro o buscas tutoriales, lo que esté dentro de tus posibilidades, pero si le pones el interés vas a aprender, así como puedes aprender cualquier otra cosa en la vida. No son cosas que... Yo estoy muy peleada con el concepto de que la música es un don con el que naces. Sí hay personas que tienen ciertas facilidades para ciertas cosas, pero eso no significa que el que no las tiene no las puede adquirir. ¿Me explico? Y es lo que creo que buscamos mucho con el programa de música, abrir las posibilidades. No es una imposición, no quiero que seas músico, quiero que tengas la posibilidad de adquirir estas herramientas y las apliques en tu vida para ser artista o para ser ingeniero. Para ser arquitecto. Exacto. Es que yo creo que también depende mucho, hay una variación en este interés de qué detona y qué motiva esa búsqueda o la falta de la misma, ¿no? Entonces yo creo que puedes buscar querer tomar clases de cocina para sobrevivir y no comer atún, o porque de verdad ves en la gastronomía un lenguaje y una forma de vida y de expresión. Creo que aplica lo mismo y creo que ninguno es superior a otro, simplemente son intereses francamente distintos. Y así como alguien puede perseguir esta sensación, ¿no? Esta adrenalina, estas endorfinas, esta pasión que puede despertar, en nuestro caso, el arte, la cultura, ¿no? La música. A lo mejor hay personas que dicen, bueno, qué bonito, qué bonita experiencia, puedo ir a un concierto una vez en mi vida y no necesito más. Y está bien, pero eso, o sea, creo que esa es como la gran diferencia entre una circunstancia específica. Puede haber alguien con un don, con talento ya de manera muy natural ahí y que decide tomar la decisión de no hacer nada con eso. Y hay quien a lo mejor no tiene ya esto tan a flor de piel, pero insiste, persiste, práctica, técnica, paciencia, búsqueda, pasión, ¿no? O sea, dependiendo de lo que mezcles y lo que detone, es el resultado al que puedes llegar. Sí, o que no se convertirá a lo mejor en un gran músico, pero las habilidades que le genera el estudio de la música le servirán, como lo mencionaba Edna, para su vida diaria y en cualquier carrera o cualquier profesión que decida ejercer, ¿no? Profe Humberto, nos faltabas tú. La pregunta, ¿qué es lo que me hizo querer dedicarme a la música? Vale, yo coincido, yo me siento muy identificado con Carpio. Yo me quiero dedicar a la música, lo que me hace que me quiera dedicar a la música sucede todos los días, porque yo soy un adicto a la emoción, sibarita y hedonista. Okay. Así que si algo no me gusta, ya no lo tomo, la verdad. Te digo, todos los días hay algo que me dice, mira, esto es donde tú te sientes a gusto. Y me gustaría expresarlo como lo quiero expresar, pero estamos en un programa de radio muy interesante. Entonces, me voy a contener, pero sí te voy a contar quizás 3, 4 puntos de inflexión donde yo me fui encaminando hacia esta vocación. Mira, el primero fue en un LP de estos que se grabaron cuadrafónicamente, porque había LPs normales estéreo y había unos cuadrafónicos, de un organista se llamaba así, Eva Power Bix. Él hizo en esta grabación, que fue en una catedral muy importante, y también es importante esto que te cuento, porque es la Catedral de Friburgo, una catedral en estilo gótico de 100 metros de nave, que tiene una reverberación de 6 segundos, y tiene 4 órganos dispuestos en la nave. Entonces esta grabación está súper interesante, y además la obra que escogió para esta grabación, que fueron las 4 grandes tocatas y fugas de Juan Sebastián Bach, que es obra polifónica,
verlas en la mezcla, que se iban rebotando los sonidos y cómo los ingenieros de grabación lograron captar eso, y tú podías tener tu equipo cuadrafónico viendo de dónde venían todos esos sonidos y esos colores y esos registros del órgano tubular, pues me fascinaba. Y de ahí nacieron dos pasiones mías muy grandes: el amor por la arquitectura gótica y el amor por la música de órgano tubular. Ese fue el primer gran punto de inflexión, ¿no? Que yo siempre me encantaba escuchar eso, a la par de otras muchísimas cosas, ¿no? Segundo punto de inflexión, cuando a mí me tocó participar en un coro que montó los Responsorios de Tinieblas de Tomás Luis de Victoria, otro contrapuntista, músico español, renacentista, posrenacentista más o menos. Esas cosas de identificar el texto con el drama de la pasión de Jesucristo, o sea, con el drama de una muerte. Yo soy darks. Entonces, o sea, con el drama de una muerte, de una pasión, de un sufrimiento, y ver cómo este compositor lograba ponerte y erizarte el pelo, los pelos, de cómo se hilaban esas voces. Bueno, pues también yo dije, híjole, esto me encanta hacerlo, ¿no? Me acuerdo mucho de uno de los responsorios, donde empieza tenebre, ¿no? Las tinieblas se hicieron, tenebre facte sunt, con los bajos cantando ahí, imagínate eso en una iglesia, no, pues te deshace la cabeza. Entonces yo me seguía emocionando, ¿no? Entonces yo decía, no, pues sí, música está padre. Tercer punto de inflexión. Estando en Madrid, a mí me toca ir a una iglesia de los Jerónimos precisamente a presentar este concierto, y solo entrar, el sonido del órgano tubular. Dije, una cosa era escucharla en el disco, en la grabación, y otra sentirla, ¿no? Entonces dije, no, pues ya está. Y el último punto de inflexión donde dije, ya, vale, o sea, ya me voy a dejar de tonterías, de estar experimentando con muchas otras cosas. En una ocasión me tocó ir a un masterclass de dirección de orquesta a San Petersburgo. Y yo llegué ahí y me presenta el maestro Alex Polianishko a la orquesta, y yo veo muchachos del conservatorio. Y digo, bueno, pues son jóvenes, a ver qué vamos a hacer, porque pues yo también, además de esto, pues soy... Ahí luego le dictas, clasista y racista, ¿no? Entonces dije, ¿qué va a pasar aquí si son chavitos, no? Y digo, bueno, pues ya está, ya estoy aquí. Y me fue re mal en esa clase, debo decirte, ¿eh? Me enseñaron a contar. O sea, si yo me vine de San Petersburgo con una enseñanza, es que aprendí a bailar disco y a contar. Porque inmediatamente que yo bajé batuta y escuché el sonido que producían estos chicos, yo dije, yo no sé por qué esto no se puede hacer en México. O sea, yo tengo que buscar este sonido. Y por eso me tienes en buen lugar, ¿eh? Porque, ¿sabes? Tienes a una persona que está buscando ese sonido y que yo quiero compartirlo con los demás, y voy a estar a gusto hasta que lo logre compartir, ¿no? Nos falta, pero bueno. Esos puntos de inflexión, y nada más te hago un paréntesis de esta clase, de que todo el mundo seguimos aprendiendo. Yo en esta clase me llevé 2 lecciones de un ruso criado en la ex Unión Soviética, con clases diarias o 2 horas diarias de marxismo en su currícula, que me dice, ven acá, tú no sabes contar, vas a hacer lo siguiente, vas a aprender a bailar música disco y vas a hacer yoga porque eres muy tenso. Entonces yo, a ver, Alex, tú ortodoxo, por favor, ¿por cómo me dices estas cosas? Claro. Yo vengo desde América, please. ¿No? Entonces, vaya, entonces, ¿cuándo yo decido que me quiero dedicar a la música? Todos los días, porque nos la pasamos bien, convivimos a gusto, nos hacemos sentir cosas bonitas. Y cuando yo sentía que me encaminaba en estos 4 puntos de inflexión que te comento, ¿no? Entonces, pues esa es la historia. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias por compartir por acapararte. Esto da para entrevistarte en algún momento. Con mucho gusto. Pero necesitas 3 horas. Pero necesitamos unos 10 capítulos de la historia. Hacemos una temporada completa. Perfecto. Muy bien, y bueno, entrando en materia, y aquí me gustaría comenzar con la pregunta a Paola. ¿Desde dónde se detecta la necesidad de hacer este programa de música? ¿Cómo surge la idea? ¿Qué
¿Qué se observaba en el ambiente como para tomar la determinación de que necesitábamos un programa propio de música? Bueno, pues fueron muchos factores, pero sobre todo una latente necesidad de articular lo que ya estaba haciendo Cultura Sor Juana en un programa fuera de la currícula académica con lo que pasaba día a día en el Oviedo. Creo que ahí básicamente está como la necesidad de encontrar lo que sucedía en las clases, en el aula día a día y conectarlo con este proyecto tan grande. Que hubiera un camino que pudiera recorrerse de ida y de regreso y revisar, replantear y dialogar, ¿no? Desde los chiquitos de primero de kinder hasta quienes están en los ensambles de rock o en el ensamble sinfónico o en el coro o en la academia de canto o en la academia de guitarra o en la academia de violín. O sea, todo esto parecían dos universos distintos y lo eran, de hecho, ¿no? Hasta este año. Eran universos donde la clase de música pertenecía al programa académico de las secciones de preescolar y de primaria, y las academias y el programa de desarrollo musical de Cultura Sor Juana venía aparte, ¿no? Eran dos cosas completamente independientes. Entonces, afortunadamente, como ustedes ya lo pudieron escuchar, tengo un equipo que se rige por la pasión, por su práctica artística y por lo que hace, ¿no? Por la vocación. Entonces, pues yo decidí de manera muy alevosa tal vez utilizar esta pasión para crear algo en conjunto, porque además todos vienen de diferentes formaciones, caminos, ideologías, prácticas, y eso a mí me emociona mucho. Es luego muy interesante, ustedes no están para saberlo, pero luego deberían de ver nuestras sesiones de trabajo, donde se pone... Me las puedo imaginar. Sí, es algo muy intenso, porque claro, cada quien defiende su postura, pero en esta diferencia es donde vienen los puntos de diálogo y de encuentro que proponen las cosas que pueden resolver. Y no estamos inventando el hilo negro, definitivamente estamos recurriendo a prácticas y experiencias y a pedagogos y autores que seguramente muchas escuelas y sistemas aplican, pero aquí lo especial tal vez es esto, esta oportunidad que nos da Instituto Oviedo a Cultura Sor Juana de diseñar el programa curricular y extracurricular para generar un camino largo que puede impactar desde el chavito que quiere pasarla bien en su clase de música y ya está, pero tal vez no tiene un interés mayor, hasta quien, ¿no? Pequeños Carpios, pequeñas Etnas, pequeños Humbertos, pequeñas Lucis, que de verdad quieren llegar más allá. Y para nosotros es la misión poder ponerles las facilidades y el camino para detonar estos talentos, esa experiencia y esa búsqueda. Entonces, básicamente es eso, es un sueño, esta necesidad es un sueño de unificar, de conectar, de articular y de poder seguir con esta contundente misión de que el arte, la cultura y la música es fundamental para el desarrollo de los niños, de las niñas, de los jóvenes y que no debe ser subestimado. Y estamos con la fortuna de estar en una institución que lo ve, lo valora, lo permite y lo promueve, y eso es algo rarísimo, ¿no? Y bueno, estamos aprovechando esta oportunidad para arrancar nuestro programa de música Oviedo. Sí, y la verdad es que es algo bien interesante, por eso quise abrir la conversación con que nos platicaran un poquito de su historia, porque efectivamente, como lo dice Paola, sus pasiones, su historia, su primer contacto con la música, sus familias en esas reuniones bohemias, al final del día están materializadas en este programa de música, porque eso es lo que los ha hecho a ustedes ser, pues esa persona en construcción todavía, pero hasta el día de hoy son pues las personas que pueden aportar para este programa. Yo recuerdo aquella reunión cuando vino Paola a mi oficina y me dijo, voy a hacer un programa de música, y entonces los maestros, y yo me quedé así como, wow, ok, espera. Pero viene muy bien en este momento histórico porque también al margen pues se está desarrollando el programa de creatividad, ¿no? Y entonces van en una misma línea, pero también tienen sus propios espacios, y es un momento muy interesante el que está viviendo el instituto en estos momentos con estos programas propios. ¿Cómo es que se fue estructurando el trabajo de la elaboración de este programa?
Paola ya nos mencionaba de sus reuniones que son muy interesantes y yo decía que me las logro imaginar porque veo la pasión. Con la más mínima pregunta la veo en ustedes, pero ¿cómo se fue estructurando? ¿Cuál ha sido el trabajo hasta el día de hoy para poder llegar a este punto? Bueno, si me permiten, yo quiero responder ahí algo. Que todo empezó sí con una inquietud de Paola. Creo que yo siempre lo he dicho, tener a la cabeza del equipo a un artista es algo fundamental porque entiende las necesidades de los artistas, ¿no? Y entiende las necesidades del arte y de la educación artística. Entonces comenzamos nosotros tres, Paola, Carpio y yo, y pues fue un agarrón de chongos, porque yo vengo, pues yo soy cantante de ópera, ¿no? Entonces yo vengo de una formación académica, la música clásica y Mozart, Beethoven y Brahms y demás. Y entonces sucede este encontronazo con aquí el rockero rebelde y guitarrista y entonces al principio sí fue como yo, y que esto, y que no aprendan Mozart, y Mozart ya fue, y ya pasaron muchos años, y yo así, pero es que es la base. Entonces fue al principio muy enriquecedor como este debate, que al final culminó en ambos son importantes, ¿no? Entonces, en esta diversidad de que sí queremos que los alumnos y las alumnas sepan quién fue Mozart, quién fue Beethoven, y sobre todo porque, como dice Pablo, estamos en una institución que pues estamos en un espacio que se llama Salas Beethoven, entonces no pueden entrar y no saber quién es, tienen que saber quién es, tienen que conocer la historia, tienen que conocer la música desde sus inicios, tienen que saber solfear, porque al final de cuentas la música es un lenguaje y así como las matemáticas tienen sus símbolos y la química tiene sus símbolos y el español tiene sus símbolos, la música también, entonces tienen que aprender a utilizarlos, a leerlos, ¿no? Pero pues también tienen que encontrarse con esto de que la música es algo que está en constante evolución y la música de hoy no es la misma de hace 300 años. Entonces sí fue muy interesante como llegar después del debate a aterrizar estas ideas de que la diversidad es buena y de que eso es lo que les queremos transmitir a los alumnos, no una imposición, ni una, tienes que saber esto, tienes que hacer esto, o nada más pues la materia de música es para que te distraigas tantito y luego ya te vayas, ¿no? Sino que se lo lleven, que lo interioricen y se lo lleven a casa. Entonces, pues nos basamos en diferentes pedagogos musicales como son Kodály, Orff, Dalcroze, Willems, que son pedagogos que han trascendido, porque pues yo lo he visto, yo uso sus pedagogías en mi trabajo a diario y pues han trascendido por una razón, ¿no? Entonces fue como basarnos en estos pedagogos ya, y luego en nuestra diversidad, en nuestras personalidades, en nuestro ejercicio artístico y luego plasmarlo en un programa, que es lo que esperamos que aprendan, qué es lo que les sirve que aprendan también, qué es lo que queremos que aprecien, porque la música no es solo pararse a cantar, sino también poder escuchar, poder ser capaces pues sí, de hacer una crítica también. Un niño puede decidir si le gusta o no le gusta, no le tiene que gustar todo, ¿no? Entonces, pues así eran nuestras reuniones, empezaron deschongándonos, Carpio y yo, y luego también... Yo muy divertida. Paola en medio, viendo cómo venía una silla, una mesa. Tocando la campana. Sí. Y pues no sé qué más quieran agregar. Yo a lo mejor ahí sí puedo agregar algo de lo que a mí esto fue muy divertido, ese tipo de discusiones, y sí como de venir de una especie de unión de dos mundos, tan diferentes entre comillas, pero pues que el fin es el mismo, el lenguaje es el mismo. A mí algo de lo que me llamó muchísimo la atención entre amigos músicos, de los que estamos como en el ambiente de bares, de grupos versátiles y grupos rockeros y todo eso, como que de repente la plática era que muchos decidimos realmente a la música irnos como en promedio de prepa, que ahí decidimos el por qué.
Y dentro de la plática salía, lo que pasa es que en otros países, como Rusia, como Alemania, como Estados Unidos, como Inglaterra, que tienen otro nivel de enseñanza, ellos lo que nosotros estábamos aprendiendo en esa época de prepa lo veían en primaria. Entonces nosotros, cuando decidimos ser músicos de bar, músicos de rock, de lo que sea, apenas estábamos en la primaria de la música. Aunque ya podíamos tocar, digo, yo podía tocar perfectamente 2 horas en un bar sin tener la más remota idea de lo que era una escala. No tenía ningún problema con eso. Pero luego sí era como regresarme a la primaria de la música y tener que hacer la primaria, la secundaria, la prepa de la música para poder empezar ya en niveles de licenciatura de la música, ¿no? Entonces, el ver eso y el que nos da la oportunidad, Paola y la escuela, obviamente, de poderle plantear a los niños, entonces es la parte que a mí me llamó muchísimo y lo padre de este encuentro de 2 mundos, que así, con todos casi, bueno, 4 mundos totalmente, y el encuentro y lograr desarrollar algo, para mí es que desde primaria tengan ese conocimiento de primaria, y de primaria obviamente sin saltarme en kinder, o sea, desde kinder ya van a conocer muchísimo, primaria van a conocer todavía más, y tengo la fe y la esperanza y la añoranza y el gusto enorme de que probablemente cuando uno de estos, que ahorita está en kinder, cuando uno de ellos llegue a prepa y diga, sí, me quiero dedicar a músico, su nivel de conocimiento del lenguaje, de experiencia, o sea, de todo lo que conlleva, ya sea del nivel en el que está, ya sea nivel prepa, y obviamente cuando él llegue a carrera, entre comillas, porque también hay muchos músicos que de repente no le estudian y tienen su carrera completa en la música, pero en otros países por eso pasa, porque desde primaria, desde kinder, saben todo ese tipo de detalles. Entonces eso fue a mí lo que me mega emocionó con esto, porque yo veía ese déficit en mi ambiente, que los que estábamos dedicándonos, algunos, y hasta veía, mira, como que él ya va en la prepa de la música. No manches, él sí ya está en la carrera de la música, siendo que no eran músicos, no eran estudiados de carrera, pues a eso me refiero. Entonces, eso fue lo súper bonito y lo que veo ahorita en todo el material que aquí tenemos y todo lo que se logró entre una discusión y otra escribir. Y tan te emocionó que decidiste cambiarte a primaria. Exacto. ¿No? Porque estabas, digo, quienes nos estén viendo o escuchando sabrán que el profe Carpio ya estaba en el instituto, pero estaba en el área de secundaria y prepa. Y ahora pues está emprendiendo la aplicación de este programa en la primaria, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es, entrando ya en materia, cuál es la propuesta pedagógica de este programa? Y cómo, si tuviéramos que hablar de una sesión del programa de música, de lo que viven los chicos en una sesión, ¿qué sería? ¿Qué pasaría? Bueno, por ejemplo, en el área de preescolar, bueno, que de hecho sí lo hicimos más homogéneo para todos, pero bueno, yo hablando también un poco desde mi área. ¿Tú también te peleabas con ellos? No. Bueno, sí era Team Etna, pero... pero no llegué a pelear. No llegaste al momento. Sí llegó cuando ya no sabíamos. Ya habían conciliado. Ya había abogados. Ya habían dicho, está bien. Sí, un reconocimiento a Donna, que se aventó todos los rounds también. Sin ella, imposible lograrlo. Sí, bueno, pues decidimos que íbamos a manejar diferentes como ejes para las clases de música. O sea, desde ver lo que era la cuestión de los ritmos, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos así algunas actividades como estos cubitos que tenemos aquí, donde vemos diferentes figuras, y que bueno, pretendemos también que los niños manipulen, que los niños hagan también su material, y que es una manera también de aprendizaje significativo para ellos. Entonces, bueno, se trata de comenzar con ellos a conocer las figuras musicales, también lo que ya son las notas musicales, como en el pentagrama que tenemos. Nosotros nos basamos en algunos modelos en donde las figuras tienen diferente color, se va guiando con los colores del arco iris. Entonces tenemos estas figuras que son movibles, que las van ellos acomodando, y que pues esto también a ellos les da una estructura en su clase, y no es nada más como de cópialo del pizarrón como pues antiguamente se hacía, ¿no? Sino que realmente ellos puedan manipular todo este material
que está de hecho de un tamaño accesible también para los niños de preescolar, para los niños de primaria menor, que a lo mejor son como muy pequeños, pero también es llamativo. Y a veces parece que no, pero hasta me ha funcionado con niños de primaria mayor y les fascina, ¿no? Y para ellos es divertido, lo pueden mover, pueden hacerlo a su gusto, eso también tiene mucho que ver con la creatividad. También, bueno, vemos otro eje que son la cuestión histórica y de compositores, de apreciación. Por ejemplo, tenemos los dados de Leo, en donde, bueno, Leo tiene como diferentes expresiones y es lo que dice Edna, como esta parte de la crítica que el niño puede tener en cuanto a, bueno, yo escuché la novena de Beethoven, bueno, y cómo te hace sentir. O sea, no nada más escúchala, memoriza que esa es la novena, sino qué sientes al escucharla en cada uno de sus movimientos o a lo mejor diferentes obras de Mozart y él puede decir, bueno, pues yo me siento contento, me siento enojado y en verdad te puede llegar a sorprender muchísimo lo que los niños llegan a sentir, porque nosotros podemos decir, la novena me hace sentir feliz. Hay niños que dicen, no, me hace sentir enojado, a mí no, o sea, es como muy, muy interesante también como conocer los diferentes puntos de vista. Bueno, también tenemos en lo que es preescolar cantos y juegos, que es esta cuestión del movimiento, que es muy importante. A diferencia de a lo mejor los más grandes, que también se utiliza el movimiento, los niños sí tienen que estar en constante movimiento, tienen que usar toda su corporalidad para poder interiorizar la música. Entonces, pues así lo fuimos haciendo como por ejes, por decirlo así. Ok. Fíjate qué interesante lo que mencionabas de las emociones, porque como también a través de la música se va abonando al desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Que básicamente pues, tiene que ver con el reconocimiento y gestión de las emociones. Entonces, qué interesante cómo a través de la música se puede ir abonando a esto. Y en primaria, ¿qué viven los chicos? ¿Cómo es una clase? ¿Qué sucede? Bueno, en primaria sucede a partir de primaria mayor, cuarto, quinto y sexto. Esto también es una cosa muy maravillosa del Instituto Oviedo, que tienen la opción de tomar su clase de dos maneras distintas. Está la clase de música que vienen llevando desde primero de primaria y está el coro. Aquí es donde sí es una cuestión como nueva de integrar al coro como parte de la currícula, pero no como una imposición. De pronto los coros en las escuelas para los niños no les gusta, no a todos les gusta, hay unos a los que sí les gusta mucho, pero luego no se le da el valor que tiene a un coro. Entonces aquí a partir de primaria alta se les da la opción, ¿quieres tu clase de música normal o quieres integrar el coro del Instituto Oviedo, que es ya una agrupación representativa que bueno, antes de la pandemia teníamos poco tiempo de estar trabajando, pero pues ganamos 2 concursos de himno nacional, en segundo lugar con muy poquito tiempo, con 2 semanas teníamos de habernos formado y nos llevamos un segundo lugar en un concurso de himno nacional. Nos presentábamos en ocasiones especiales, eventos, actos académicos, Día de las Madres, etc. Entonces se les da la opción de ir a coro o de seguir con su clase de música normal. Aquí la diferencia es que a partir de este ciclo ya estas 2 clases están conectadas por medio del programa de música. Antes no era así. Antes el maestro, la maestra de música daba su clase según su método propio y ahora pues ya van de la mano el coro y la clase de música. Y bueno, yo voy a hablar de mi área, que sería el coro. En el coro vamos a abordar lo mismo, los mismos temas, los mismos conocimientos, los mismos ejercicios con el libro, pero todo se va a abordar desde el canto. Tenemos pues sí una estructura de la clase que sí usamos la voz como instrumento principal, pero también es la importancia de leer partituras, de conocer el lenguaje, de conocer los símbolos. Aquí tenemos también un rompecabezas, que esto es un concepto para mí muy importante porque son las figuras rítmicas y sus respectivos silencios. Muchas veces pensamos que la música es como sonidos y ya, pero para mí es muy importante que los chicos comprendan
que la música son sonidos y silencios también. Entonces, pues usando material como por ejemplo, para que sea de una manera, lúdica, divertida, que ellos puedan comprender el lenguaje, la simbología y puedan ejecutarlo. Desde el coro sería cantándolo, ¿no? O sea que sin yo explicarle, este es el silencio de corchea y vale medio tiempo, apréndetelo. Como decía Lucy, ¿no? Así como por imposición, no, sino que, a ver, encuentra la figura con su pieza que le corresponde. Entonces ya el niño o la niña arman su rompecabezas y saben que ese es el silencio de corchea y ya lo va a poder relacionar al momento que lo vea en su partitura. Yo en el coro trabajo con partituras. De nada les doy texto, todo es con su partitura, porque así es como se va a aprender el lenguaje al final de cuentas, ¿no? Entonces, el coro es aprender el lenguaje musical, pero todo desde la voz como instrumento. Ok, muy bien, muchas gracias. Y sobre todo reconocer pues el trabajo en el desarrollo de los materiales que ha sido, que ahorita entraremos en el tema de el libro, que me gustaría que tú lo platicaras, Pau, pero que ha sido en un tiempo récord. ¿Cuánto tiempo ha llevado esto? 2 meses, ¿no? Básicamente. Y en las sesiones de primaria, que no son coro, ¿qué es lo que sucede? Creo que a mí una parte que me encanta de cómo nos maneja la taxonomía de Bloom, el último punto, por así llamarlo, pone crear. Y algo que nos va a permitir este libro enorme es que el niño cree luego. O sea, no es hoy empezamos la clase y para fin de ciclo va a crear algo. En las clases que ya empezamos, obviamente, con este método, con este sistema, estaba jugando con los niños con algo de acentos y silencios y cosas así, y de repente ellos mismos se juntaron entre 2, o sea, yo no les dije júntense y junten sus corazoncitos y háganlo, sino que ellos crearon, juntar todos los corazones, y luego crearon de que unos los hacían con palmas y uno con chasquidos, y ya estaban jugando a leer, a sentir más o menos lo que es el tiempo, y eso fue crear luego en la primera clase, y creo que eso también para mí es una de las cosas más hermosas, el no verlo como lo llaman de repente como la educación a la antigüita, que tú es cuadrado, te sientas, te dictan y tú nada más apuntas y ya, es tu única responsabilidad. O sea, nada más, ni siquiera tienes que procesar lo que te están diciendo, con que lo copies, ya, entregas el libro y listo. Entonces aquí creo que lo que desarrollamos fue que se puede crear. También con otros alumnos los empecé a hacer con negras y corcheas. Obviamente hay un límite matemático para lo que se puede hacer, pero eso no se les dice, y se les dice, vas a crear, y empezaron a crear compás. Mira, profe, a mí me salió este compás. Está bien, o sea, mientras me des lo que decían ahorita de fracciones, la suma de 4, tu compás está bien. Pero si lo cambio acá y así sigue siendo 4, pues sí, la suma es 4, entonces tu compás está bien. Entonces en su mente como el hecho de, no manches, yo puedo crear un compás. Sí, tú lo puedes crear, siempre y cuando sigas la regla matemática del inicio, o le podemos cambiar la regla matemática al inicio, puede ser algo raro. O sea, con algunos alumnos ya luego les interesó el tema de, lo más común obviamente es música en 4/4, y unos alumnos, ¿pero se pueden 5? Sí se pueden 5/4. Y empezaron a crear compases en 5/4 en la primera clase, al hecho de crear. Entonces eso para mí es, al momento de que el alumno puede crear, obviamente su nivel de retención del tema es superior. Por mejor que yo lo explique, claro, si él lo crea, lo retiene. Entonces, eso es lo que ya luego empezamos a trabajar y lo que vamos a desarrollar enormemente con todo lo que estamos creando y cambiando y agregando y modificando. Sí, sobre todo pues esta escucha constante y esta mejora continua, ¿no? Totalmente. Es al final del día el primer ciclo escolar donde se arranca este programa. Y bueno, yo aquí tengo frente a mí estos 3 textos, minis, peques y kids. Me gustaría, Paola, que me dijeras qué podemos encontrar ahí. Bueno, dividimos los libros, sobre todo concentrándonos en las etapas de desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas. Si ustedes se fijan, de hecho, por ejemplo, el libro de minis se utiliza desde primero de kinder hasta primero de primaria. Y esto al principio como que causa ruido y controversia. ¿Cómo el mismo libro se va a utilizar para niños de 3 años que de 6? ¿No? Y no es un tema de subestimar al niño de primero de primaria, al contrario, el libro es un recurso y es un material de apoyo. El libro no es el método, el libro no es el programa, el libro es un material que nos ayuda con recursos
gráficos, prácticos, recortables, tangibles, pero es solamente un pedacito de todo un programa, de toda una serie de implementaciones que estamos abordando. Entonces, así como el niño de primero de kinder a lo mejor está familiarizándose con las letras, y las letras son las mismas que el niño de primero de primaria utiliza para articular ya palabras y tal, el uso va variando de acuerdo a las posibilidades de desarrollo de cada etapa, pero el recurso es el mismo. He ahí la importancia de que los maestros, quienes estén a cargo, dominen tanto la práctica musical como las nociones pedagógicas de los niños, ¿no? De saber que es inútil decirle a un niño de kinder que memorice un nombre o un concepto cuando lo que ellos necesitan primero es experimentarlo y vivirlo para después conceptualizarlo. Y no es que esté mal conceptualizar, sino que es adecuado o inapropiado según la etapa de desarrollo. Entonces es por eso que los libros están divididos en estas categorías, porque gracias a la experiencia de todos los maestros que están aquí, pues ellos ya tienen, el ensayo y el error es justo esto, su práctica docente de tantos años. Claro. Entonces ellos ya saben qué funciona, qué no funciona, con qué se toparon ellos, lo que a ellos mismos les hizo sentido, lo que no, y lo que a lo largo de los años los ha llevado a elegir de este sistema, este pedacito, de este autor, esta práctica, de esta experiencia, este concepto. Entonces, estos libros son la parte 1 de la materialización de estos esfuerzos, ¿no? De esta selección de recursos que son adecuados para cada etapa. Y lo que se espera es que en esta segunda etapa de implementación, así como estamos conectando la práctica académica con los proyectos ya representativos de cultura sorjuana, es que estos mismos ejercicios, estos mismos sistemas se puedan utilizar desde el salón de primero de kinder, toda la primaria, en secundaria, en preparatoria, en la academia de guitarra con el maestro Francisco, en la academia de canto con Carlos, en la academia de violín con Humberto, y que esos mismos chicos puedan, con Rodolfo Hurtado, y que esos chicos puedan llegar y decir, bueno, no voy con Humberto y es el sistema Humberto, y voy con Edna y es el sistema Edna. O sea, que se tengan que topar con miles de microlenguajes musicales, porque es lo que hay. El universo es muy vasto y las experiencias los van moldeando a cada uno a su manera. Entonces, que un chico que pueda a lo mejor haber estado en el Oviedo 3 años en la primaria y que de pronto quiera aspirar a estar en el coro, diga, sí conozco esto, sí me es familiar y ya sé por dónde va, ¿no? Y que cuando puedan llegar y que quieran decir, no, quiero audicionar para ser parte del ensamble sinfónico, puedan leer, puedan solfear, puedan tener como esto que dice Carpio, ¿no? Puedan tener el kinder, la primaria, la secundaria, de la música para llegar a este punto. O sea, esto es como la intención. Entonces el material, además de que es muy bonito, el equipo de comunicación y de diseño, gracias también a Jorge Durán Mini, porque se aventó una chamba súper bonita con el diseño del libro. El hecho de que sea Leo el protagonista también lo hace pues muy especial para los chicos, ¿no? Que sea la mascota del Oviedo quien esté protagonizando todos los ejercicios, toda la práctica, que también ya sea como algo que identifican perfectamente bien. Entonces, eso es lo que van a encontrar, ejercicios, material de apoyo, que son una parte de la implementación de nuestro programa. Muy bien, pues muchas gracias por esta conversación. La verdad es que a mí me gustaría ya incluso meterme a la primaria Oviedo a estudiar música, a ver si cambio este concepto que te mencionaba, de que la música no se me da el baile, pero la música... de los instrumentos, no. Con eso. Ya tienes los tiempos. La verdad, Humberto, eso es recomendable. Por lo menos un buen inicio. Mi único aporte a este proyecto que hicieron fue ese. Yo les dije, los niños tienen que saber bailar y tienen que saber cantar. Nada más, no sabes lo fortalecidos en su autoestima que van a salir si tienen esas dos habilidades desde pequeños. De hecho, casi la síntesis de mi cátedra se va hasta ahí, ¿no? Que sepas bailar y que sepas cantar. Todo lo demás viene por ahí. Te voy a decir una experiencia a mí que me hacía eso, que me emocionaba mucho con ese concepto. Yo conviví mucho con personas que ahora son doctores en física, en un paso que tuve yo
en unas andadas ahí en el Instituto de Física, y ellos podían pasar del rigor académico al desmadre bucólico, nada más por el hecho de que bailaban increíblemente bien estos muchachos, y inmediatamente de ahí se iban a hacer sus integrales y estas cosas que hacían y sus investigaciones científicas y todo esto. Ese fue mi único aporte, que espero que haya sido un aporte, ¿verdad? Pero sí, a mí me llama mucho la atención. Otra cosa que quiero yo apuntar aquí para los papás que nos están viendo es que se fijen en las características de esta mesa, que a mí me ha llamado mucho la atención, y se han ganado todavía mayor respeto que ya les tenía, el candor y la ingenuidad y la forma en que dicen las cosas y cómo actúan. Esto habla de una institución que te permite ser tú y que te permite crear y que te permite empujar esas barreras de la expresión y ese nivel de conversación, llevarlo a otro nivel para tener otras formas de cómo comunicarnos, otros lenguajes. Y esto yo cada vez que vengo a Oviedo lo veo muy marcado, y sí veo, porque la forma en que nos expresamos en esta mesa a lo mejor nos darían jalones de orejas hacia el final, ¿no? Pero bueno, agradezco a la institución. Papás, fíjense que acá hay una institución que los deja ser a ustedes y a crecer como personas, y pues ya está. Muchísimas gracias, Humberto. Vale. ¿Algún comentario para despedirnos? Paola. Pues yo solo tengo una enorme gratitud que compartir con las familias, porque este ha sido un trabajo exhaustivo, lleno de muchos momentos distintos de álgida emoción, frustración, cansancio, encuentro, ¿pero para qué? O sea, llegó un momento donde yo creo que todos dijimos, ¿en qué nos metimos? ¿No? O sea, ya cuando iba a empezar el ciclo, que había que aterrizar y materializar y concretar tantas cosas, fue como, híjole, no sé si lo vamos a lograr como queremos, pero el trabajo ya estaba ahí. He ahí la combinación de la pasión, la locura con la disciplina, con la documentación, con, ¿no?, un objetivo en concreto. Entonces, bueno, sin este equipo la verdad es que hubiera sido imposible, ¿no? El equipo de Cultura Sor Juana siempre es, pues, una motivación muy grande en mi trabajo. Los niños, las familias, y saber que sí se puede incidir de manera contundente con el arte y la cultura es increíble, ¿no? Y estar en un lugar donde te lo permite es un privilegio. Sí, claro, y yo creo que es un buen momento también para reconocer, si quieres mencionar pues otros actores en la consolidación de este programa. Ahorita estamos nosotros aquí, pero mencionabas a Donna, mencionabas a Mini, si quieres mencionar a los demás involucrados. Adelante. Sí, bueno, además de esta mesa, Carpio y Edna, que fueron los primeros en acudir a este llamado, y que desde el principio dijeron, sí, no entiendo bien qué vamos a hacer, pero vamos, ¿no? Pero nos vamos a pelear bien padre. Mucho gusto. Sí, bueno, empezando por ellos, y luego hubo intervenciones de Humberto, y además del trabajo, es esto, el poder ver. Mi hijo estudia aquí en el Instituto Oviedo, está en segundo de primaria, y poder ver su actuar desde kinder, ¿no? Como mamá, y qué pasa en estos espacios, como tener esta información con el panorama tan amplio también ayuda bastante, ¿no? Luego la llegada de Lucy, el hecho de estar viendo la práctica de las academias de instrumento, ¿no? Platicar con Rodolfo, platicar con Pancho, platicar con Carlos, venir a los ensayos de Humberto, ver lo que pasa en los cierres, en los conciertos y tal, como toda esta información que fue construyendo la plataforma de necesidades, ¿no? Y bueno, ¿qué hubiera sido de este proyecto sin Donna? De verdad, Donna G ha sido clave, ¿no? En conciliar, en documentar, en llevar todo un proceso con el rigor académico que un proyecto como este demanda, ¿no? Increíble. En Mini, Jorge Durán, ¿no?, nuestro diseñador, que también estuvo todo el tiempo haciendo un trabajo de traducción, porque los músicos un día llegaron y dijeron, ya está listo para que hagan el libro, y cuando yo recibo la información, mi formación es de artista visual, entonces cuando yo veo la información dije, esto tenemos que traducir ahora de lo musical a lo gráfico, ¿no? Entonces, bueno, también fue un proceso que bien interesante, ¿no? Donde hubo aprendizajes de ambos lados, y creo que esto da para mucho más.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que yo ahí agregaría algo que me llamó también mucho la atención y que, igual que todos lo hemos mencionado, pues muy agradecido con la escuela por dar esta oportunidad. Es algo que a mí me fascina de la música, es que no tiene fin. O sea, no hay como, ya estudié esto, ya listo, ya sé. Desde mi punto de vista, no. Jamás tiene un fin, no existe el fin de la música. Quién sabe cómo, si algún día alguien lo logre, el hecho de estudiar todas las ramas y todo lo que está dentro de la música. Y algo de lo bonito que se desarrolló también con este tipo de libros es que creo que no tienen el fin. O sea, este no es el fin, porque van a haber cosas que vamos a agregar el siguiente semestre, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Obviamente nosotros observando, yo creo que es lo mejor cuando los que lo crean o los que lo bajan, por así llamarlo, a un papel, son los que están con los alumnos. Entonces, yo al ver que este trabajo me funcionó perfecto, obviamente lo voy a explotar más. Y al ver que este trabajo tiene algún detallito, le vamos a corregir ese detallito. Que creo que eso es una maravilla. De repente las pedagogías están... De repente seguimos pedagogías de hace 100 años, que hace 100 años eran muy diferentes las cosas en las escuelas. Y que ahorita probablemente pues no tiene nada que ver con lo que está en la escuela, ¿no? Entonces, el hecho de que en la música no tiene fin, y que este proyecto que empezamos no es el fin, o sea, estamos en el inicio y lo vamos a estar modificando, y que se dé esa oportunidad aquí, maravillado, muy a gusto y agradezco. Sí, acotación también a ti, porque sin tu confianza la verdad es que esto no hubiera sido posible. Son dos mundos que se unen, la visión de la dirección general en la parte de la necesidad de implementación de este programa en la parte académica y con esta otra parte cultural. Entonces, también gracias a ti, Mau, por confiar en el proyecto. No, gracias. La verdad es que es un placer el trabajar con ustedes, y bueno, esta conversación ha sido un gozo, escucharlos, el contagiarme de su pasión. Les agradezco mucho la materialización de este proyecto. Muchas felicidades y pues enhorabuena. Esto es el fin de nuestro capítulo del día de hoy. Esperamos que también quienes nos escuchan y nos ven hayan disfrutado esta conversación. Esto es Conversando con el Director. Muchísimas gracias y hasta la próxima.